Juan capítulo 4, los versículos del 43 al 45, dicen de esta manera: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Habiendo accedido Jesús a la petición de ellos de que se quedara 2 días, después de esos 2 días partió el Señor rumbo a Galilea. Y el autor de este libro, de este evangelio, dice que el Señor había citado en otra ocasión que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Y eso es cierto, eso se aplica no solamente a los profetas, se aplica a nosotros mismos en nuestros hogares. Muchas veces nuestros hijos no nos escuchan a nosotros. Viene otra persona y les habla y quizás prestan más atención. Muchas veces las mismas personas de nuestra iglesia le damos un consejo, pero hasta que no viene otro de afuera y les dice, no reaccionan. En muchas ocasiones han surgido pastores de la misma congregación y le ha sido difícil pastorear en la misma iglesia donde conoció al Señor y donde creció y donde recibió el llamado. ¿Por qué? Porque su propia gente no lo miran, no lo respetan, no aceptan su llamado de Jesús. Pareciera que hubiera una contradicción en esto que está contando el apóstol Juan. Se dirigía hacia Galilea. Y dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y yo me pongo a pensar que si no tiene honra en su propia tierra, por eso iba a Galilea. Y parece como una ironía del autor. Sin embargo, yo creo que más bien el autor estaba queriendo decir que Jesús, aunque sabía que no tenía honra en su propia tierra, aunque sabía que su mensaje no iba a ser recibido por su propia gente, él estaba dispuesto a obedecer el plan de Dios. En fin, lo que está tratando el autor de expresar es que Jesús fue adrede, sabiendo que no iba a ser bien recibido su mensaje, sabiendo que iba a tener oposición en su propia tierra, sabiendo que aquellas personas que le recibían no eran legítimos cristianos, no eran legítimos seguidores, ni lo admiraban a él por lo que él era, sino querían solamente cubrir sus necesidades, querían solamente satisfacer su curiosidad acerca de quién era aquel hombre que hacía esos milagros. Para Jesús, en este caso, el fin no justificaba los medios, pues el único medio por el que podemos recibir a Jesús es por la fe en la palabra y no por lo que nuestros ojos pueden ver. Y digo esto porque en el versículo 44 dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Entre el versículo 43, el 44 y el 45 hay cosas que parecen que se contradicen. Dice que no tiene honra en su propia tierra, pero cuando llega a Galilea, los galileos le recibieron. Ahora, ¿cómo le recibieron? Los galileos le recibieron, dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho. ¿Dónde? En Jerusalén. Porque estos galileos le habían visto en Jerusalén haciendo milagros, sanando. No digo yo si lo van a recibir. Si yo tengo una necesidad de ser sanado, por supuesto que voy a buscarlo a él. Pero no lo recibieron como el Mesías. No lo recibieron por lo que él era, sino por lo que él tenía, por lo que él hacía, por lo que podían adquirir de él. Y esa es una forma incorrecta de acercarnos a Jesús. Sin embargo, la mayoría de nosotros venimos a Jesús con alguna necesidad.
Es difícil ver personas que han llegado a la iglesia simplemente porque sintieron deseo de ir a la iglesia y adorar al Señor así, por así. Y aún eso es una necesidad que Dios pone en nuestros corazones. Lo que te atrae es el primer punto que queremos tratar en esta mañana. Capítulo 4, versículo del 46 al 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Sabe qué pasó en Caná de Galilea? Fue en Caná de Galilea donde convirtió el agua en vino. Esa fue la primera señal que hizo el Señor. La hizo en Caná de Galilea. Y otra vez estaba allí. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Esta es la escena. Ahora vuelve a Galilea, pero en Capernaum, que está como a 25 kilómetros aproximadamente de Galilea, donde estaba Jesús, hay un oficial del rey. Y su hijo está grave, está a punto de morir. Y ese hombre, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La razón de la premura de este oficial era, ¿qué cosa? Que su hijo sanara. Este hombre venía con una necesidad y esa era la premura que traía este hombre. Estaba desesperado. Ese hombre seguro tenía un buen salario. Ese hombre seguro tenía todos los bienes que una persona desearía tener en aquel entonces. Esa persona no necesitaba alimento, no necesitaba otra cosa. Esa persona necesitaba algo que el dinero no puede dar. Ahí es cuando nos damos cuenta que todos somos iguales. En el mismo salón de un hospital podemos estar un rico y un pobre en este país. Hay muchos países que desgraciadamente el pobre ni siquiera puede estar en un hospital. Pero el rico y el pobre se enferman igual. Las riquezas, los bienes materiales, las cosas que adquieres no te pueden ayudar en esa ocasión. Hay muchos que venimos al Señor con otras necesidades emocionales, necesidades psicológicas. Hay ricos que tienen un vacío en su corazón que no saben cómo llenarlo. Acuden a las drogas, acuden a tantas cosas, pero no hay nada que pueda todavía llenar y satisfacer sus necesidades. Nicodemo vino a Jesús con una necesidad de significado. Nicodemo era un maestro de la ley. Enseñaba la ley, conocía la ley, pero eso no lo llenaba. Era una persona reconocida, era una persona que todo el mundo le admiraba, todo el mundo le respetaba. Sin embargo, Nicodemo tuvo que venir a Jesús. Él tenía necesidad de ser lleno realmente de la verdad de Dios. Conocer la verdad y hallar significado y sentido a su vida, porque se había convertido en una persona que solamente era normas, preceptos y enseñar a otro, pero estaba eso vacío, hueco, porque no había vida y la vida es Jesús. Por eso fue a Jesús. La verdad es que todos venimos a Jesús con alguna necesidad personal. La mayoría de las veces esas necesidades son los canales que Dios usa para atraernos a Él. ¿Qué te atrajo a ti a Jesús? ¿Qué te atrajo a ti a los caminos del Señor? Ponte a pensar, vuelve a recordar aquellas cosas que te trajeron al Señor. La mayoría vienen por enfermedad. Muchos vienen por problemas en el hogar. Muchos vienen por sus hijos. Mi hijo está en esta necesidad. Necesito buscar de Dios para que el Señor tenga misericordia. Yo tenía todas esas cosas.
No éramos de los más pobres en mi país. Tenía una familia unida, mi mamá y mi papá se aman y siempre vivimos juntos, tengo 2 hermanas, somos una familia unida. Ninguno de nosotros éramos ladrones ni drogadictos y gracias a Dios nunca hemos padecido enfermedades crónicas todavía. ¿Qué me atrajo a mí a Jesús? Mucha gente me pregunta eso. ¿Por qué viniste a Jesús? Si eso es para los borrachos, eso es para los drogadictos, eso es para la persona enferma, para los pobres. Ese es el concepto del mundo. ¿Sabe qué me atrajo a Jesús? Lo mismo que le atrajo a Nicodemo. Necesitaba encontrarle significado a mi vida. Necesitaba descubrir por qué yo existo. ¿Por qué? ¿Qué pinto yo en este mundo? ¿Es la vida acaso comer, estudiar, trabajar, dormir y volver a despertarse al otro día y seguir la rutina? Yo necesitaba encontrarle significado, valor, razón de ser, propósito a mi vida. Cuando una persona no tiene propósito en su vida, no ha descubierto el propósito de Dios, es una persona que camina sin rumbo. Es una persona que va a donde las olas le lleven. Pero cuando tú tienes propósito, cuando tú sabes por qué Dios te creó y qué Dios quiere hacer contigo, tú vas directo y buscas y te empeñas en el propósito de Dios. Tomas todas tus fuerzas y las usas para enfocarte en lo que quiere Dios para ti. Eso es lo que te va a dar a ti gozo. Eso es lo que te va a dar a ti significado. Eso es lo que te va a dar a ti deseo de seguir viviendo. Sabor a la vida. Le encuentras sabor a la vida. Gracias. Nicodemo necesitaba eso. Yo necesitaba eso. Y lo encontré en Jesús. Antes me sentía que todo el mundo era superior a mí. Antes me sentía inferior a todos los demás. Yo creía que yo era el peor de todos, que yo era un 0 a la izquierda. Cuando conocí al Señor, me di cuenta de cuánto valgo para Él. Cuando conocí al Señor, descubrí que Él tiene para mí un propósito maravilloso que nadie puede destruir si es el propósito de Dios. Todas las personas tienen necesidades. Y todas las necesidades de las personas, Dios las puede cubrir en Jesucristo. Sin embargo, la mayoría no se percatan que tienen ni siquiera una necesidad. Ahí es donde está la gran diferencia. Todos tenemos necesidades. Y todos tenemos necesidades de conocer a Dios, de intimar con Dios, porque Dios nos creó con esa necesidad intrínseca en nuestro ser, en nuestro espíritu. La necesidad de tener relación con Él. Dios nos creó para que tuviéramos relación con Él, para que le adorásemos, para que le obedeciésemos, para que sigamos sus pisadas. Al hombre apartarse de Dios, se quedó solo y desamparado. Y al no querer aceptar a Dios, tiene que buscar ídolos. Tiene que imitar a otras personalidades. Tiene que compararse con otras personas que también tienen necesidades y son imperfectas. El descubrir nuestras necesidades también es un don de Dios. Dios pone las necesidades muchas veces. Dios usa las necesidades para atraernos a Él. Pero también es una iluminación de Dios el descubrir cuál es tu necesidad. Porque muchas personas hoy visitan a los psicólogos. Y las personas muchas veces van a los psicólogos y no saben ni qué quieren. No saben ni cuál es su necesidad, qué les falta. Yo no sé, yo me siento mal, pero yo no sé qué me pasa. Y van precisamente a los psicólogos tratando de descubrir dónde está su problema. Y muchos psicólogos te pueden ayudar. Yo no tengo nada en contra de la psicología. Creo que la psicología bien usada puede ayudar mucho.
puede ayudarnos a descubrir y a entender nuestro comportamiento. Pero si un psicólogo no conoce a Dios, la mayoría de las veces no le va a poder dar la respuesta que la mayoría de las personas necesitan tener. Porque muchos de los problemas de las personas están en la necesidad de Dios. Tenemos que identificar cuál es nuestra necesidad. Si una persona no conoce al Señor y usted sabe que está en necesidad, creo que una oración oportuna pudiera ser: Señor, ayúdale a identificar, a darse cuenta que su necesidad eres tú. Que se percate que te necesita a ti, Dios. Cuando alguien viene y me dice: pastor, necesito que ore por mí porque necesito conseguir trabajo, o porque tengo una niña enferma, o porque... Yo oro por eso. Pero ¿sabes cuál es el énfasis en mi oración? Su salvación. Porque más importante que la salud, más importante que el trabajo, más importante que todas las cosas en esta tierra es conocer a nuestro Redentor. Tener el regalo de la salvación. Todo lo demás puede venir después. Si aún no estás en una situación que te haya obligado a buscar a Dios, tu oración debería ser: Dios, atráeme a ti. Hay tantas personas que vienen a la iglesia y están esperando todavía un momento, y yo les pregunto: ¿y cuándo te vas a decidir por el Señor? Todavía, pastor, estoy esperando, todavía no lo he sentido, todavía no es. Pero ora y busca al Señor. Dile al Señor: Señor, atráeme a ti. Es cierto que ninguno de nosotros podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Dios es el que nos llama a nosotros. Él nos escoge. Él nos atrae a Él. Él nos busca y nos encuentra. Y dice la palabra del Señor que todo el que llama, ¿qué? Todo el que llama, se le abrirá. Todo el que busca, encuentra. Si tú pides, vas a recibir. Pero ¿estamos buscando realmente a Dios? ¿Estamos anhelando llenar ese vacío en nuestro corazón? Aquel hombre lo que buscaba en Jesús era la sanidad de su hijo. Tenía una necesidad y esa necesidad lo llevó al Señor. Y es lo más importante. A veces queremos reprochar a las personas: sí, pero tú viniste porque... Versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese. ¿Para qué? Para que sanase a su hijo. Ahora este hombre le está diciendo a Jesús lo que él debe hacer para cubrir su necesidad. Y muchas veces nosotros venimos y también queremos decirle al Señor cómo Él debe cubrir nuestra necesidad. Muchas personas quieren del Señor algo, pero no están dispuestos a someterse a Él. La fe genuina, la fe sincera, se entrega por completo, se somete a Dios, descansa en Dios para que Él sea quien resuelva su problema, para que Él sea quien dé la solución a su situación. Muchas veces nosotros somos iguales que Él. Decir: ven, desciende rápido para que sanes a mi hijo. En la mente de aquel hombre, el Señor no lo podía hacer en el lugar donde estaba, desde la lejanía. Tenía que acercarse, ver a su hijo y sanarle allí. Tenemos que entender que la fe verdadera es una fe que confía y descansa en el Señor Jesús. No es una fe que le dice, que trata de manipular la voluntad de Dios, que trata de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Como muchas personas dicen: sí, yo adoro a Dios, pero a mi manera. Él estableció la manera que debe hacerse las cosas. Y nuestra parte es confiar en Él.
La primera pregunta fue, ¿qué fue lo que te atrajo a ti a Dios? ¿Qué te atrajo a ti a Dios? Al final, cuando pienses en eso, deberías tener una gratitud al Señor. Si fue una enfermedad, si fue una crisis familiar, una crisis económica, lo que haya sido, creo que deberías tener una acción de gracias al Señor y decirle ahora mismo, ahí donde estás, Señor, gracias por lo que me pasó. Gracias por aquello que me atrajo a ti. Porque más grande que mi problema eres tú. Y más bendición eres tú que toda la desgracia que yo pude haber tenido con el problema que tuve. El Señor es el todo en todos. Todas las cosas de este mundo son pasajeras. Pero el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios, tiene garantizado una vida eterna. Una vida eterna. Ahora la segunda pregunta ¿es tu fe genuina? ¿Es tu fe sincera, verdadera? ¿Es la fe que realmente salva? ¿Es la fe salvadora, la fe que tú tienes? Porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Mas el Señor le dijo a sus discípulos, sí, los demonios creen también y tiemblan. El problema no es creer, el problema es tener una fe genuina, una fe que descansa, que confía en el amor de Dios. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús no solo se está refiriendo a él cuando le dijo, si no viereis señales, se estaba refiriendo a toda Galilea, se estaba refiriendo a su pueblo, porque ellos demandaban de Jesús señales. Y Jesús, cuando le habló a este hombre, le dijo, si ustedes no ven señales, no creeréis. Esa fe que necesita ver para creer no es la fe genuina. Esa fe que necesita obtener algo primero para entonces creer. Mucha gente dice, Señor, muéstrame tal cosa y yo voy a creer en ti. Sáname y yo voy a creer en ti, me voy a consagrar a ti, te voy a ser fiel. La mayoría de las veces eso nunca sucede. Dense en cuenta. Muchas de las personas que tienen una cultura católica, por lo general en el catolicismo se acostumbra a hacer promesas para que Dios bendiga. Si usted va a una iglesia católica, por lo menos fui una vez, visité la iglesia del Cobre, allá en Cuba, la iglesia famosa, una de las catedrales más grandes y más conocidas en mi país. Y hay un vitral, todos los que hemos ido allí lo vamos a ver. Hay un vitral donde tienen todas las cosas que han consagrado personas famosas, peloteros famosos, líderes de la nación, cosas que tienen un nombre. Yo consagré esto al Señor, a Dios por tal cosa que me hizo. Yo consagré cosas que han consagrado a Dios, que le han hecho promesas a Dios. Sí, Dios hace algo que ellos están pidiendo. Eso no funciona así, hermano. La fe verdadera en Dios no se basa en promesas, no se basa en lo que tú puedes ver, se basa en un completo desprendimiento de ti mismo. Se basa en poner tu confianza y confiar, valga la redundancia, en Dios, en su amor, que lo que Él tiene para ti es lo mejor. Aunque no te sane, aunque no te arregle tu situación económica al momento, Él sabe qué es lo que realmente tú necesitas, porque nosotros no sabemos muchas veces lo que realmente necesitamos. Él lo conoce. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Tenemos que entender que Dios no vive en el medio y el espacio donde vivimos nosotros.
Dios al mismo momento está mirando nuestro principio y nuestro fin. Él está afuera. Él vive en la eternidad. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él está mirando tu principio y tu final. Y Él está mirando qué es lo mejor para que tú puedas llegar a la meta que Él tiene trazada para ti. Nosotros somos tercos, queremos por aquí, Dios es por aquí, ábreme esa puerta y si no me la abre yo la tumbo. Y ahí es cuando fracasamos. Ahí fracasamos. Todos nosotros tenemos que aprender con golpes, desgraciadamente. Somos así. Aprendemos con golpes. ¿Por qué mejor no somos dóciles? Si al final Dios es el que está por encima de todos. A veces mi jefe me dice, no, oye, déjate de, que si quiero te voto. Le digo, tú no puedes hacer nada, ni a favor ni en contra mía. Si Dios no te lo permite. Y se echa a reír. Pero esa es la verdad. No podemos ir en contra de Dios. Es perder el tiempo. Es buscar nuestro propio perjuicio. La fe genuina es la fe que confía en que todo obra para bien a los que le aman a Él. Todas las cosas Dios las hizo con un orden para bendecirte. El Señor le dijo simplemente, mira, vete, ve, tu hijo vive. Y dice que aquel hombre creyó la palabra, esto es clave, la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre reaccionó completamente diferente a todos los demás en Galilea. Todos querían ver para creer. A este hombre no le quedó otra opción que creer. Y después de creer y confiar, poder ver. Tuvo que pasar un día completo para que este hombre pudiera tener físicamente el resultado de su fe. Anteriormente, en el versículo 47, el autor dice que le rogó, lo cual implica que aquel hombre le pidió varias veces al Señor, por favor, te ruego, Señor, sana a mi hijo. Incluso el Señor le estaba diciendo, si ustedes no ven señales no van a creer. Y ese hombre no se defendió. Ese hombre no dijo, no, yo no soy igual que los demás. Ese hombre estaba enfocado en lo que lo traía a él, en su necesidad. Y le dijo, Señor, por favor, sana a mi hijo que va a morir. Tú eres el único que puede responder. Esta es la fe genuina que es puesta por Dios, es el don de Dios. ¿Sabes que la fe es un don de Dios también? La fe no nace del yo querer tener fe. La fe es también un regalo de Dios. Él nos da esa fe y nosotros la enriquecemos ¿cómo? Con la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquel hombre creyó en la palabra que Jesucristo le dijo. Creyó y se fue. Esta fe es la fe genuina, que no es basada en lo que nuestros ojos ven, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Es una fe que descansa simplemente en Jesucristo. Siempre Dios nos sorprende en las maneras que Él actúa. Siempre Dios nos sorprende en las maneras que Él desenreda nuestros problemas. Nosotros pensamos, y ahí es cuando nosotros le decimos, no es por aquí, porque tenemos en nuestra mente la idea de cómo puede ser resuelto esta situación. Pero nos damos cuenta, los que llevamos algunos años con el Señor, y hemos visto tantas veces cómo el Señor ha desenredado lo que nosotros hemos enredado. Y siempre hemos visto cómo el Señor lo hace de una manera diferente, de una manera original, de una manera que no se puede confundir con lo que hace el maligno, ni lo que podemos hacer nosotros. Él le pone su sello de autenticidad. Lo que hace el Señor no lo puede imitar nadie. Él siempre le pone su sello para que sepamos que es obra de Él.
que no es nadie. Nadie lo puede hacer. Ahí vemos que ese hombre se fue. Y dice el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué te atrajo a Jesús? ¿Qué te atrajo a Jesús? ¿Y qué te sigue atrayendo a Él? ¿Sabes qué pasa con las personas que simplemente piensan en cubrir su necesidad y no miran a Jesús por lo que Él es, sino por lo que Él tiene y Él puede darme? ¿Sabes qué pasa con esas personas y con ese tipo de fe? Que cuando ya obtienes lo que querías, cuando tienes lo que buscabas, ya te olvidaste de Dios. Pero cuando tu fe se basa en la confianza constante, en la entrega completa, es una fe que permanece. Esa es la fe verdadera, es la fe que salva. Aquel hombre confirmó lo que había creído. Aquel hombre, después que aquellos hombres otros oficiales fueron y le dieron la buena noticia de que su hijo estaba bien, aquel hombre simplemente confirmó. Y me imagino que se debió haber sentido orgulloso de haber creído, de haber confiado. ¿Sabe qué fue al otro día, hermanos? Ese hombre no descendió a Capernaum, donde estaba su hijo, el mismo día. Aquel hombre se quedó en la región donde estaba en Caná, donde estaba Jesús. Porque él podía haber llegado, eran 25 kilómetros solamente. No necesitaba todo un día para llegar a aquella ciudad. Aquel hombre no se desesperó, él confió. Y al otro día fue que se encontraron él y las personas que le traían la noticia de que su hijo estaba bien. ¿Qué les parece? ¿Esa es tu fe? ¿Esa es la clase de fe que tú tienes? Esta es la clase de fe que da resultados, que da frutos. Ahí vemos que este hombre confirmó su fe, confirmó su consagración a Dios. Le entregó su vida, y no solamente él, sino que dice la palabra que creyó también toda su casa. ¿Sabe qué pasa cuando tú eres una persona que no tienes esta fe genuina? Difícilmente los de tu casa crean. Porque la fe genuina es la que hace que nosotros vivamos con una entrega completa y veamos los resultados en nuestra vida de esa entrega. Que veamos la mano de Dios constantemente sobre nosotros y los que están alrededor de nosotros lo ven, lo notan. Pero si tu fe no es genuina, vas a estar viviendo constantemente en hipocresía, tratando de aparentar algo que no es auténtico, que no estás viviendo, que no puedes experimentar, no puedes vivir, porque no es verdadero. Esta fe genuina da frutos. Evalúa hoy, ¿qué clase de fe es la que tienes tú? ¿Tienes una fe que es capaz de confiar y esperar en Él? ¿Tienes una fe que es capaz de perseverar y serle fiel aún cuando no ves tus oraciones respondidas de la manera que tú esperas? Esa fe es una fe capaz de seguir cuando muchos te defraudan. Muchas personas que se congregan con nosotros hoy no están aquí y me lo han dicho, mientras más busco del Señor, más cosas malas me pasan.
Entonces yo me pregunto, ¿será que estaban buscando realmente de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando realmente? Tenemos que, aunque nos traigan muchas necesidades, cuando nos entregamos al Señor, debe ser una entrega sincera y una entrega dispuesta a que el Señor simplemente haga lo que quiera con mi vida. Porque lo que Él quiere es lo mejor para mí. Esa es la fe verdadera, la fe que da fruto, la fe que hace que los que te rodean crean también en aquel que te llamó. Esta es la fe que predicamos. Esta es la fe que da vida eterna. Y es la fe que es la llave del cielo. ¿Sabe que hay una puerta? Y la puerta es ¿cómo? Amplia es la entrada a la perdición, pero estrecha es la puerta. ¿Sabes cuál es la única llave que abre esa puerta? La fe. No hay otra llave. La fe. Y no cualquier fe. La fe genuina. La fe que se entrega al 100%. La fe que responde, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte significa estar dispuesto incluso a dar tu vida. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que abre esa puerta. Que no todo el mundo va a entrar. Y quiero que sepas, creyente, cristiano, que el camino es como angosto, muy fácil, muy espacioso, y fácil de caminar es el camino que lleva a la perdición. No te tienes que preocupar por el camino ese, porque todos íbamos por ese rumbo. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Es difícil, no es fácil ser creyente, pero nosotros tenemos algo que no tienen los demás. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y acompañarnos en nuestro peregrinaje espiritual. Él nos acompañará hasta la meta final. Él estará con nosotros. Y una señora acá nos contaba un testimonio de su hija. Yo estuve hablando de eso hace días. Pero me llamó la atención cómo una muchacha, una joven de 18 años con cáncer, y los abuelos estaban admirados. Hilda se acuerda, mi hermana, y Crescencio, que estuvimos allí. Ellos cuentan, había muerto, la niña había fallecido hacía 2 meses solamente, y todavía los abuelos estaban conmovidos. Pero lo que más les admiraba a ellos es cómo esa niña de 18 años era capaz de animar a otros. Era capaz de gozarse y de decirle a otros, oye, tú sí puedes, echa para adelante. A ellos se les quedó eso, porque eso no es normal, eso no es común, eso solamente lo hace una fe verdadera. Aquella niña, un mes antes de partir con el Señor, tuvo un sueño. Y dice ella, le dijo a la mamá que en ese sueño ella había visto el lugar a donde iba. Y ella le dijo a la mamá, mami, te estoy contando esto para que no te preocupes por mí, porque ya yo vi el lugar a donde voy. Y es más, yo estoy loca por llegar allí. Yo quiero ir a ese lugar. Yo voy a estar bien y yo quiero que ustedes también vayan a ese lugar. Esa es una fe verdadera. Hermanos, lo importante no era que el Señor sanara a esa niña. Lo importante era la fortaleza que el Señor le dio a esa niña para soportar esa crisis, ese golpe duro para su vida. La gente que no tiene a Dios, la gente que no ve el propósito de Dios en las cosas, dice, pero qué crueldad, Dios le está tronchando la vida a esa niña. Si Dios nos permite tener una enfermedad, hermano, Él también nos dará la fortaleza. Si Dios nos permite andar en medio de una crisis económica, Él nos hará ver su mano poderosa en cada momento, supliendo cada día lo que necesitamos.
El Señor, si nosotros tenemos que pasar por cosas difíciles, la promesa de Él está, que Él estará con nosotros. Lo importante no es lo que nosotros queremos, lo que Él quiere siempre es lo mejor. Gózate en medio de cualquier necesidad, pero busca esa fe genuina. Pídele al Señor, yo quiero tener esa fe que descansa en ti, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que venga a mi vida. Yo quiero creer en ti con mi mente, mi corazón y toda mi vida. Si alguno de ustedes todavía no había tenido este tipo de fe, si quieres buscar esa clase de fe genuina que salva, si has evaluado la fe que tienes y te das cuenta que todavía te faltaba mucho para llegar a esa fe verdadera, y hoy lo has entendido, quizás sea el día oportuno para tener esa fe auténtica. Al que llama, Dios le responde y le abre. Ábrele tu corazón a Dios para que Él pueda poner en ti esa fe genuina. Esa fe que fue una realidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Si hoy quieres recibir esa fe y quieres recibir el regalo que viene por esa fe, el regalo de la vida eterna, quieres recibir ese regalo hoy, habla con tu Señor, con nuestro Dios, y reconoce que eres pecador, reconoces tu situación, reconoces tu necesidad delante de Él, y pídele que entre a tu corazón y haga esa transformación completa, real, genuina, que cambie tu vida y tu entorno.